Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 473. Jian Gao le dijo a Ye Yunjie que se detuviera, ciertamente no por lástima por estas personas. Ahora el corazón de Jian Gao ya estaba ardiendo de ira, sin mencionar a Liu Guao, incluso si tenía una ligera relación con Liu Guao. Ni siquiera quería dejarlo pasar ahora, sin mencionar que el guardia de seguridad acababa de hablar fuera de turno para él y Ye Yunjie, por lo que no fue un problema para enseñar algunas lecciones. Era solo que Jian Gao temía que Ye Yunjie fuera torpe y realmente hiciera un gran problema. No terminaría bien. Aunque estas personas merecerían cualquier final que tuvieran, si tuvieran que sufrir por ellos. Pero si Ye Yunjie tuviera que sufrir por ellos, Jian Gao sentiría que no valía la pena. Entonces, cuando Jian Gao terminó de hablar, agitó su mano hacia Ye Yunjie, indicándole que lo olvidara y solo diera una lección. Ye Yunjie sonrió, miró a Jian Gao, asintió levemente, luego con una fuerza feroz, arrojó directamente al hombre al suelo con una caída de 180 grados. Entonces Ye Yunjie pisó la cara del otro hombre con un pie. Con frialdad, dijo: ¿Todavía quieres tocar? En este momento el rostro del hombre ya estaba más asustado que lo creíble y negó con la cabeza repetidamente: no, no te atrevas. Ye Yunjie resopló con frialdad, los tacones altos de Yanshan patearon ferozmente al hombre, y la punta dura del zapato se clavó con fuerza en la cintura del hombre. ¡Ah! El hombre gritó miserablemente y una vez más rodó por el suelo de dolor mientras se cubría la cintura como el guardia de seguridad que tenía delante. Ye Yunjie luego miró al resto de los guardias de seguridad, con un escalofrío en sus ojos, y dijo: ¿Todavía quieres detenerme ahora? Esos muchos guardias de seguridad se miraron unos a otros cuando escucharon eso. Sacudieron la cabeza uno tras otro. Sin embargo, simplemente negaron con la cabeza y todavía no movieron sus posiciones. Después de todo, habían recibido órdenes de Liu Qian, que era el joven maestro del grupo Aoyuan, y estas personas eran solo un grupo de secuaces, así que si el joven maestro no preguntaba, ¿cómo podían atreverse a tomar la decisión de dejar que Ye Yunjie y Jian Gao entren por su cuenta? Sabían que aunque la fuerza que Ye Yunjie acababa de mostrar era un poco aterradora, lo sabían mejor. Liu Qian fue aún más despiadado y despiadado. De todos modos, hoy no pudieron ganar por ambos lados, pero al menos. Incluso si ofenden a Ye Yunjie y obtienen una ronda de reparaciones, aún pueden mantener sus trabajos. Estas personas pensaban que sí, pero todavía asomaban la cabeza en su lugar. La fría mirada de Ye Yunjie pasó una vez más por encima de cada uno de ellos. Ella gritó con frialdad: ¿Todavía no los dejas? Esta vez, Ye Yunjie no esperó a que estas personas respondieran y pisó ferozmente el brazo del hombre que acababa de estar allí. Hubo otro crujido de huesos crujientes, seguido por un grito de ese hombre. Luego se desmayó del dolor. Y con el pie de Ye Yunjie pisándolo, era obvio que uno de sus brazos estaba completamente arruinado. Frente a una escena tan sangrienta, Ye Yunjie se mostró indiferente, ni siquiera volvió la cabeza para ver cuán miserable era ese hombre realmente. Ella solo miró a las pocas personas frente a ella y dijo en voz baja: fuera del camino. Esta vez, las personas presentes quedaron completamente atónitas. También se asustaron tontamente. Frente a una mujer tan despiadada, estas personas no pudieron evitar temblar por todas partes. El miedo no pudo evitar crecer en sus corazones. Sus piernas parecían haberse salido de control, y todos obedientemente cedieron el paso a Ye Yunjie. Por el contrario, fue Ye Yunjie. Después de todo, no había ningún indicio de suficiencia o incluso de placer triunfante en su rostro, en sus ojos. Estas personas eran demasiado insignificantes. Ye Yunjie miró a Jian Gao y dijo en voz baja: vamos. Jian Gao asintió y dio un paso directo hacia el interior de la mansión Aoyuan. Solo después de dar unos pasos, Jian Gao ni siquiera había esperado para llegar al ascensor, pero de repente una voz lo detuvo. ¡Alto ahí! Jian Gao se detuvo y volvió la cabeza, y vio que Liu Qian caminaba lentamente hacia él, con una mirada ligeramente fría en su rostro.
Jian Bao, por supuesto, tenía claro que ahora que Liu Guao se había convertido abiertamente en un enemigo, Liu Qian lo era aún menos. ¿Qué? ¿Se ha curado la cicatriz del joven maestro Liu? Jian Ao preguntó en broma. Liu Qian esperaba que Jian Ao le preguntara qué estaba haciendo, pero no quería que mencionara este asunto directamente, lo que realmente hizo que Liu Qian se sintiera un poco avergonzado y extremadamente enojado en su corazón. Dilo otra vez. El rostro de Liu Qian de repente se volvió sombrío, señalando a Jian Yao con una mano y gritando con enojo. Ahora eres un perro de luto, ¿y todavía te atreves a ser tan arrogante? En ese momento, Ye Yunjie de repente pasó junto a Liu Qian y dijo con voz fría. Te aconsejo que encojas tu dedo sin vida, tu gente ya te ha dicho lo que te sucederá, si aún no sabes cómo vivir. O moriré, no seré cortés. Las palabras de Ye Yunjie instantáneamente hicieron que Liu Qian sintiera un escalofrío en la espalda. Porque sabía muy bien que justo ahora, cuando Ye Yunjie había pasado junto a él, tenía el tiempo y la oportunidad de romperse el dedo. Obviamente, el hecho de que ella no hiciera eso ya era una advertencia para sí misma. La cara de Liu Qian se veía fea, tragó saliva y lentamente retiró el dedo, pero aún trató de ser valiente. ¿Crees que puedes hacerme cualquier cosa? ¿Qué broma? ¿Sabes dónde está este lugar? ¿Sabes cuánto tiempo? Te he estado esperando. Tan pronto como las palabras de Liu Qian cayeron, decenas de figuras salieron de los 4 lados de la mansión Aoyuan. Capítulo 474. Obviamente, Liu Qian se había estado preparando durante mucho tiempo para esperar a Jian Bao. Para devolver toda la humillación que había sufrido antes a Jian Bao, Liu Qian había esperado aún más. Esas humillaciones en el pasado fueron algo de lo que Liu Qian nunca pudo dejar de lado, y no pudo reprimir el odio que sentía por Jian Ao en su corazón. Solo podía pensar que algún día, podría devolver toda la humillación al cuerpo de Jian Bao, duplicándola. En el pasado, solo podía pensar en estas cosas en su mente, pero Liu Qian sabía que ahora había llegado la oportunidad. En el pasado, Jian Ao era muy poderoso, confiando en la gran cantidad de dinero que tenía debajo de él. Y una identidad alcista y brillante. En ese momento, su propio padre tenía que vivir como un perro frente a Jian Bao. Por no hablar de sí mismo. Pero ahora era diferente, los buenos días de Jian Bao se habían ido. Liu Qian ya sabía que Jian Ao había perdido toda su fortuna debido al proyecto del sur de la ciudad. Había perdido toda su fortuna y probablemente estaba endeudado. Y el proyecto City South, que solía hacerlo lucir increíblemente respetable, también estuvo cerca de la bancarrota. Ahora Jian Ao se ha convertido en un perro en apuros, el objetivo de la cruzada de Chujian. Ahora, si sales y miras los informes de los medios en Chujian, no es difícil ver que todos son artículos que hacen una cruzada contra Jian Ao y el proyecto City South. Algunas personas incluso se han reunido directamente en la entrada de la compañía de Ye Yunjie para exigir una declaración. Aunque muchas de estas personas ni siquiera estaban cercanas al proyecto City South. Pero aún así, no pudieron resistir el entusiasmo de muchas personas, muchas de las cuales disfrutaban de la emoción del muro cayendo sobre ellos. En este momento, Liu Qian no solo estaba disfrutando del placer, sino que incluso estaba calculando en su corazón cómo hacer que Jian Bao se sintiera más humillado. Entonces, cuando escuchó a su padre decir inadvertidamente que quería que Jian Bao fuera a la empresa de su familia, comenzó a planificar estas cosas. Era obvio. Los pocos guardias de seguridad en la puerta en este momento eran solo un postre de aperitivo, y el plato principal preparado para Jian Ao hoy era exactamente esta docena de hombres fuertes que acababan de salir corriendo. Estas personas rodearon directamente a Jian Ao y Ye Yunjie en el medio, con una mirada cruel, como si estuvieran listos para hacer un movimiento en cualquier momento y empacar a Jian Ao y Ye Yunjie en un estado en el que no conocían a sus padres. Al ver la llegada repentina de un grupo de personas, Jian Ao entendió de inmediato lo que estaba pasando, y miró furtivamente a Ye Yunjie, su corazón inevitablemente un poco nervioso. Originalmente, Jian Ao todavía pensaba que incluso si venía aquí, Liu Guao no debería atreverse a hacerle nada.
Pero luego Jian Bao se dio cuenta de que Liu Guao no lo parecería, pero este Liu Qian no tendría ningún respeto por los favores. Porque este hombre, fue una cosa ingrata. ¿Qué quieres? Jian Bao preguntó con frialdad. Joven Liu, no olvides el dolor después de recuperarte. ¿Has olvidado lo que te pasó antes? Oh, si no te hubiera abierto la red antes, supongo que estarías quemando tu cabeza en el 7º día ahora. ¿Qué, quieres vengarte de tu bondad? Desde el punto de vista de Jian Bao, de hecho había sido amable con Liu Qian. Ya sabes, la última vez que este perro había encarcelado a Shui Yuning, él mismo ya se había movido para matarlo, y luego caminó en compañía de su familia y trató de apoderarse de sí mismo. Estas dos cosas. ¿Cuál de ellos es elegido es suficiente para que Liu Qian muera varias veces, pero él mismo para el proyecto del sur de la ciudad? Para atraer a Liu Guao, todavía eligió dejarlo ir. Pero ¿y él? ¿Y su hijo mayor, qué forma tan interesante de recompensarse a sí mismo ahora? Quizás este era padre e hijo. Jian Gaoyue pensó en esto, y en lugar de un rastro de miedo, su corazón se llenó de ira. Miró enojado a Liu Qian y volvió a decir con frialdad. Y eres ingenuo. ¿Crees que puedes hacerme cualquier cosa por ti mismo? Oh, y te diré una cosa más, una muy importante tú y tu padre, realmente me habéis cabreado ahora. La mirada de Jian Bao se llenó de un escalofrío cuando pronunció la última oración, claramente no solo estaba diciendo esto por diversión. Estaba realmente enojado. Estaba enojado por la traición de estas personas y la ignorancia de estas personas. Siempre pensaron que si se perdía el proyecto de South City, serían completamente derrotados, y serían reducidos del alto y poderoso Jian Shao a un perro en el pesebre al que podrían intimidar a voluntad. ¿Qué es esto sino ignorancia? ¿Sabes? Incluso si todos los proyectos en el sur de la ciudad fueran anulados, Jian Yao todavía tendría suficientes reservas de capital disponibles para aplastar a todos. A pesar de que ahora se encuentra en el extremo agudo de la tormenta, todavía puede tragarse montañas y ríos siempre que esté dispuesto a hacer un movimiento. Y estas personas que piensan que pueden intimidar y aplastarse por esto ni siquiera lo saben. Con su patético poder, ni siquiera son un pedo frente a sí mismos. Porque incluso la familia Shu más intimidante del río Chu. Todas sus fuerzas juntas probablemente no fueron suficientes para jugar con ese Thundertean bajo su propio padre durante medio día. ¿Significa esto que pueden cabalgar sobre sus propias cabezas y mierda? ¿En qué demonios estaban pensando? Jian Gao negó con la cabeza por un momento y se rió amargamente de su ignorancia. Y una pizca de estupidez. Pero ahora que había llegado a esto, Jian Gao aún podía reírse de sí mismo en voz alta, que era por Liu Qian. Fue simplemente un gran insulto. Él rugió enojado a Jian Gao y dijo: «Cállate, ¿eres rencoroso? Eres una persona ridícula, ¿no? Me hiciste perder la cara frente a toda la gente de Chujian. ¿Qué bondad me tienes?» Antes de que Liu Qian pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido fríamente por Jian Bao. «No te maté, es un favor». Po. Liu Qian escupió ferozmente y continuó su perorata: «¿Quién te crees que eres? Eres un pedo, incluso eres peor que un pedo ahora, y mi padre y yo te cabreamos, estoy jodidamente cabreado a ti, ¿qué me puedes hacer? Basura, perro miserable, ¿todavía crees que eres la misma persona que eras ayer?» Oh, mientras hablaba, Liu Qian sacó un colgante de su bolsillo, se acercó a Jian Gao y lo agitó, diciendo con aire de suficiencia: «Oh, supongo que recuerdas esto, ¿verdad? Jaja, ¿sabes por qué está en mi mano?» Lo que estaba en la mano de Liu Qian era el colgante de zafiro que Jian Gao le había dado a Shui Yuning. Y en el momento en que vio el colgante, el corazón de Jian Gao no pudo evitar tartamudear. Sus ojos se abrieron de inmediato mientras miraba con saña a la otra parte y gritaba enojado: «¿Por qué tienes esto en la mano?» Liu Qian dejó escapar una risa lujuriosa, como si estuviera provocando deliberadamente a Jian Bao, y dijo: «¿Es necesario decir eso? Oh, para ser honesto, esa chica se siente realmente jodidamente bien, quería tenerla antes. Pero lo echaste a perder, pero ahora tengo lo que quería, jaja, ¿se siente como si tu cabeza estuviera verde?»
Liu Qian esto, por supuesto, se le dice deliberadamente a Jian Ao escuchar. Ni siquiera había tocado un dedo de Shui Yuning, el colgante solo fue prestado de Shu Tianlin, su propósito era simple, estimular a Jian Ao. Y estaba claro que se había salido con la suya. En el momento en que vio el colgante, Jian Ao explotó como si fuera un volcán. Capítulo 475. ¿Qué diablos hiciste? Jian Ao usó casi toda su fuerza para pensar en correr hacia Liu Qian. Debido al asunto reciente de proyecto del sur de la ciudad, Jian Ao ya había puesto ansioso a Jian Ao, y no se había puesto en contacto con Shui Yuning durante mucho tiempo. El hecho de que Liu Qian de repente sacara el colgante de zafiro y dijera palabras tan provocativas hizo que la cabeza de Jian Ao explotara. Realmente pensó que este tipo le había hecho algo a Shui Yuning. Después de todo, él mismo no estaba seguro de en qué tipo de situación se encontraba Shui Yuning en este momento. Sin embargo, Jian Ao estaba a punto de cargar hacia adelante, pero Ye Yunjie lo detuvo. No te preocupes, yo me ocuparé de eso, si realmente hizo algo, haré que su vida sea peor que la muerte. Ye Yunjie le aseguró a Jian Ao. No seas impulsivo. ¿Cómo podría Jian Ao no ser impulsivo? Era imposible que alguien no se enojara ahora que algo le había sucedido a su novia. Pero cuanto más enojado estaba Jian Ao, más satisfecho estaba. Cuanto más enojado estaba Jian Bao, más complaciente se sentía Liu Qian en su corazón. Quería este efecto, quería enojar a Jian Bao, pero también dejar que no hiciera nada para ayudarse a sí mismo y finalmente sentir la desesperación. Después de eso, dijo con una carcajada fuerte y desenfrenada, jaja, no solo jugué con esa chica, sino que mis hermanos también lo hicieron, de lo contrario, ¿por qué crees que me seguirían? Jaja, ni siquiera puedes cuidar de ella. Tu propia mujer, ¿de qué sirve vivir, eh? Jian Ao estaba ardiendo de rabia, como si hubiera un fuego ardiente en su pecho, tratando desesperadamente de liberarse de Ye Yunjie y correr hacia Liu Qian. Pero no importa cuánto luchó Jian Bao. Sin embargo, no importa cuánto luchó Jian Bao, no pudo liberarse de Ye Yunjie. Por supuesto, Ye Yunjie estaba furiosa, pero sabía que era su propia decisión castigar a estas personas, y tenía que hacerlo ella misma, por lo que si Jian Ao subía allí, solo se limpiaría y se sumaría al desastre. Y no sería de ninguna utilidad. Ye Yunjie miró fríamente a Liu Qian y dijo igualmente fríamente: «Estás buscando la muerte, no te preocupes, te sanaré». Liu Qian resopló y dijo con desprecio: «Solo tú. ¿Cuántos años tienes?» La mirada de Liu Qian se posó sobre el cuerpo de Ye Yunjie, y no pudo evitar lamer sus labios cuando dijo: «Oh, en realidad tienes un buen sabor. ¿Por qué no te portas bien y te dejaré libre?» Ye Yunjie se rió fríamente: «¿Me dejas salir del anzuelo?» Sí, en realidad soy una persona que siente mucha lástima, especialmente por las bellezas, realmente no puedo poner una mano sobre ellas. Liu Qian sonrió: «Ahí está mi oficina en el piso de arriba, ¿quieres ir? Promete hacerte sentir bien». Ye Yunjie soltó otra risa fría y negó con la cabeza: «No, creo que está justo aquí». Las palabras de Ye Yunjie instantáneamente hicieron que todos los presentes se echaran a reír. Liu Qian, en particular, estaba simplemente desenfrenado, señalando a Ye Yunjie y diciéndoles a los hombres a su lado: «Jaja. Miren chicos, esta perra todavía es bastante jodidamente zorra, aquí. Eso está bien. ¿Por qué no ustedes? Tómalo». Ye Yunjie miró al otro hombre burlonamente, le dio una palmada a Jian Bao, le hizo un gesto para que parpadeara hacia un lado y dijo: «Es mejor que lo hagas». Después de decir eso, Ye Yunjie abrió los brazos e hizo un gesto de renunciar a sus manos. Esto hizo muy feliz a Liu Qian. Pensó que Ye Yunjie estaba realmente lista para entregarse a sí misma. Después de todo, solo tenía a Jian Yao con ella, y el pequeño cuerpo de Jian Yao era simplemente prescindible frente a sus hombres. Para Liu Qian, esto era como un pastel que caía del cielo, había crecido mucho. Pero nunca había probado una belleza como Ye Yunjie.
Liu Qian caminó hacia Ye Yunjie sin ninguna precaución, pero no sabía que, a los ojos de Ye Yunjie, era como un topo que había caído en una trampa para arañas y aún no lo sabía. Liu Qian dio 2 pasos hacia adelante y se acercó directamente para tirar de la ropa de Ye Yunjie. Pero en una fracción de segundo, Ye Yunjie de repente agarró su muñeca con la velocidad del rayo, apretándola directamente y luego desgarrándola con un movimiento suave, y se escuchó un clic. La muñeca de Liu Qian cambió por completo de giro. Liu Qian dejó escapar un grito y trató de liberarse, pero Ye Yunjie tiró de su brazo con un movimiento suave. Luego, su otra mano extendió una palma, golpeando directamente a su oponente en el pecho. El golpe de la palma de Ye Yunjie no parecía tener mucho poder. Sin embargo, Liu Qian sintió como si hubiera sido golpeado por una enorme roca, y todo su cuerpo fue instantáneamente empujado hacia atrás por la enorme fuerza, mientras que Ye Yunjie tiró de su brazo. Su brazo, que estaba siendo tirado por Ye Yunjie, también fue dislocado por la enorme fuerza en un instante. Posteriormente, Ye Yunjie usó la fuerza para golpear, arrojando directamente a Liu Qian muy lejos. ¡Bum! Liu Qian cayó pesadamente al suelo, y en un momento apretado, estaba vivo y bien, pero perdió la mitad de su vida en un instante. Liu Qian escupió una bocanada de sangre con fiereza, y sentimientos dolorosos vinieron de todo su cuerpo. En particular, la palma que Ye Yunjie le acababa de dar parecía insignificante, pero fue un golpe sólido, y Liu Qian sintió que en ese instante, sus órganos internos parecían haber sido sacudidos en el lugar equivocado. En ese momento, su pecho estaba ardiendo de dolor y su cuerpo estaba como si fuera a desmoronarse. Lo que Ye Yunjie acababa de hacer también había asustado directamente a los hombres de Liu Qian. Estas personas miraron la escena frente a ellos con incredulidad, y no podían creer que todo esto fuera hecho por una mujer. Después de todo, Ye Yunjie se veía tan suave y débil, ¿cómo pudo haber explotado con una fuerza tan tremenda? Pero este fue el caso, y la escena frente a ella realmente refrescó la perspectiva de muchas personas. Sin embargo, Ye Yunjie no pareció pensar en eso en este momento, e incluso después de la intensa acción de ahora, todo su cuerpo ni siquiera respiró hondo. Esto fue aún más sorprendente. Sin mencionar el cuerpo de Ye Yunjie, incluso los hombres fuertes y poderosos se sentirían cansados después de los vigorosos movimientos de ahora. ¿Qué tipo de persona era esta mujer? Esta pregunta no pudo evitar venir a la mente a tantas personas al mismo tiempo. Liu Qian, que estaba sufriendo, se irritó aún más cuando vio que sus hombres estaban quietos, sin una sola reacción. ¿Qué diablos están mirando? Denme una oportunidad, Liu Qian gruñó con todas sus fuerzas, deshazte esta perra por mí, rápido. Liu Qian obviamente estaba completamente furioso, y ciertamente no esperaba que Ye Yunjie fuera tan hábil. Pero en este momento, estaba aún más enojado consigo mismo por haber sido golpeado tan brutalmente. Maldita sea, incluso si eres poderoso, puedes ser aún más poderoso que estas 20 personas juntas. En este momento, a Liu Qian ya no le importaba intimidar a los jóvenes con los muchos, o un grupo de hombres intimidando a una mujer, lo que quería ahora era limpiar a Ye Yunjie. Lo que quería ahora era deshacerse de Ye Yunjie y hacer que Jian Bao se arrodillara a sus pies y admitiera su error. Los muchos hombres de Liu Qian escucharon las palabras, y solo entonces reaccionaron del estado de aturdimiento en el que acababan de estar, y uno por uno, bajaron apresuradamente los ojos sobre el cuerpo de Ye Yunjie. Capítulo 476. Estos hombres se miraron entre sí y a sus compañeros, y sus rostros gradualmente se volvieron sombríos. Era cierto que la fuerza que Ye Yunjie acababa de mostrar los había sorprendido un poco, pero después de todo, eran un grupo de hombres que habían estado en sociedad durante muchos años, y normalmente uno de ellos ni siquiera lo estaría capaz de vencer a varios, y ahora se enfrentaban a un Ye Yunjie. ¿Cómo podrían tener miedo ahora que se enfrentaban a un solo Ye Yunjie? Además, incluso si Ye Yunjie era poderosa, después de todo, ella era solo una persona. Incluso si uno de ellos le diera un puñetazo o una patada, Ye Yunjie probablemente moriría. Es más, nunca habían sido tan ligeros en sus manos. Fueron contratados por Liu Qian.
Naturalmente, harían todo lo posible para aliviar la ira de Liu Qian. Estos hombres echaron un vistazo a Ye Yunjie y dieron un paso tras otro. El círculo que rodeaba a Jiang Gao y Ye Yunjie se redujo gradualmente, y cada uno de ellos estaba listo para hacer un movimiento en cualquier momento. Lo primero que debe hacer es deshacerse del problema. Entonces te recompensaré con un juego. De todos modos, le voy a dejar saber hoy lo que pasa cuando me ofendes. Liu Qian parece haber previsto la caída de Ye Yunjie. Después de todo, esta clase de personas por su cuenta, lo sabe mejor en su corazón. No importa cuán fuerte seas, Ye Yunjie solo sería reparada. Sin embargo, en este momento, Ye Yunjie no lo creía. Ni siquiera miró a las 20 personas que la rodeaban y se burló. ¿Qué, quieres tocarme con unos pocos perdedores? Eres demasiado ingenuo, ¿no? Llamándose a sí misma una perdedora. Cuando los muchos hombres de Liu Qian escucharon esto, inmediatamente renunciaron. Uno por uno, le gritaron a Ye Yunjie: perra, veo que todavía eres duro en la boca a pesar de que te estás muriendo, veré si todavía te atreves a hablar. Maldita sea, no lo mates hoy, quiero que ella sepa si es una perdedora o no. El grupo de hombres aulló como un toro loco y luego corrió directamente hacia Ye Yunjie. Y no importa cómo gritaran. El principal negocio de la empresa es proporcionar una amplia gama de productos y servicios a sus clientes. Tan pronto como las palabras de Ye Yunjie cayeron, Jiang Gao escuchó un aullido como el de una bestia salvaje surgiendo desde más allá de la multitud, y luego escuchó un sonido impactante de pasos, que eran fuertes y rápidos como si cada vez que aterrizaran, pudieran sacudir la tierra en pedazos. Y las pisadas venían de muy lejos y parecían acercarse a él pronto. Jiang Gao no cerró los ojos, sino que miró en la dirección de los enormes pasos con una expresión ligeramente asustada en su rostro. Pronto. Un gigante apareció en el campo de visión de Jiang Gao. Era cierto que cada uno de los hombres de Liu Qian medía aproximadamente 1,8 metros de altura. Y se veían increíblemente fuertes. Pero aún así, eran como niños en comparación con el gigante. El hombre medía al menos 2 metros de altura y su cuerpo era tan fuerte como un rinoceronte. Vestido con un traje negro, cargó hacia adelante con una velocidad que no debería haber tenido para su tamaño, y luego siseó en voz alta. Balanceando ferozmente sus brazos tan gruesos como postes de farolas, instantáneamente balanceó a un hombre que estaba a punto de hacer un movimiento sobre Ye Yunjie y lo envió volando. El hombre dejó escapar un aullido miserable y luego cayó pesadamente al suelo a 5 metros de distancia. En ese momento, el hombre grande se volvió hacia otro hombre que estaba a su lado y lo agarró con tanta facilidad como si fuera un pollo pequeño. Luego se arrojó violentamente y, mientras lo hacía, gritó: «Conmigo aquí, ¿quién se atreve a tocar a la señorita Ye?». Antes de que su voz cayera, corrió hacia la multitud nuevamente. En este momento, era como un lobo hambriento que se precipita hacia un rebaño de ovejas, aplastando casi por completo a todos los presentes. Vio que los 20 hombres de Liu Qian, frente a él, simplemente no tenían oportunidad de defenderse. Lanzó un puñetazo a la izquierda y una patada a la derecha, y después de un puñetazo y una patada, los hombres de Liu Qian volaron muy lejos. Todos volaron lejos y cayeron al suelo, incapaces de volver a levantarse. Incluso para aquellos que tuvieron la suerte de estar conscientes, vieron lo feroz que se veía el hombre fuerte. Estaban tan asustados que cayeron apresuradamente al suelo, sin atreverse a moverse de ninguna manera. En menos de medio minuto, la gente que había sido tan arrogante en ese momento estaba tirada en el suelo, llorando de dolor. Todos estaban tirados en el suelo, llorando de dolor. El hombre fuerte caminó hacia el lado de Ye Yunjie, se inclinó respetuosamente y dijo en voz alta: «Señorita Ye. Ya está arreglado». Ye Yunjie asintió levemente: «Gracias por su arduo trabajo». El hombre fuerte sonrió y se rascó la cabeza, diciendo: «¿Qué tiene de difícil? Unas cuantas verduras, aunque fueran el doble, no serían suficientes para que yo peleara». Este hombre no era otro que King Kong, como su nombre lo indica.
Desde la última vez que estuvo en la compañía, cuando el grupo Lei provocó a Ie Junhie, y la multitud animó a Kon a desafiarla, y al final fue reparado, Kon había admirado a Ie Junhie desde el fondo de su corazón. Justo ahora, después de que Ie Junhie y Jian Gao dejaron el Hotel Grand Hyatt, Ie Junhie envió un mensaje al grupo Lei en privado. Y Bajra corrió directamente a la dirección independientemente. Tan pronto como King Kong entró en la mansión Oue, vio a este grupo de personas preparándose para hacer un movimiento sobre Ie Junhie y Jian Gao. ¿Dónde le importaba tanto King Kong? Se apresuró a subir. Señorita Ie, ¿está usted y Jian Shao bien? Jin Gan echó un vistazo a Jian Gao al costado, sin atreverse a levantar la cabeza, y preguntó en voz baja. Ie Junhie negó con la cabeza, está bien, gracias a que viniste. ¿Dónde están los demás? Jin Gan dijo apresuradamente. Estaban entretenidos, yo vine un paso adelante. Si estos bastardos se atreven a tocarte a ti y a Jian, los aplastaré hasta la muerte. ¿Qué sigue para ellos, señorita Ie? Ie Junhie miró los restos por todo el suelo, su mirada se movió y finalmente aterrizó en Liu Qian. Ve y desperdicíalo, pero no lo mates, tómame y sígueme arriba. Ie Junhie dijo con indiferencia. Al escuchar estas palabras de Ie Junhie, Liu Qian estaba tan asustado que su cuerpo tembló y se preparó apresuradamente para levantarse e intentó escapar. Pero cuán rápido reaccionó Bajra, incluso si era una persona normal, es posible que no pudiera escapar de la palma de Bajra, sin mencionar que todavía estaba herido en este momento. Entonces Liu Qian ni siquiera se había alejado unos pasos. Bajra lo agarró, luego lo agarró y lo levantó en alto, y luego lo arrojó al suelo. Las manos y los pies de King Kong eran ágiles cuando le dio a Liu Qian una serie de reparaciones, y de inmediato, todo el vestíbulo de la planta baja del edificio Aoyuan resonó con los largos lamentos de Liu Qian. Fue solo después de mediodía que los lamentos de Liu Qian terminaron abruptamente, porque a estas alturas, ya había sido torturado hasta la muerte. Capítulo 477. En este punto, el cuerpo de Liu Qian era insoportable, y apenas quedaba un rastro de su cuerpo intacto. Sus extremidades estaban completamente destruidas y la parte inferior de su cuerpo había sido reducida a una mera pieza de equipo por el pie de Bajra. En este momento, Liu Qian era solo un respiro más que un hombre muerto. ¿Está muerto?, preguntó Ie Junhie. No, solo me desmayé, dijo Jin Gan. Bien. Llévalo arriba y haz un regalo para Liu Guao. Ie Junhie dijo con complicidad. Hoy es solo su hijo, pero tarde o temprano, este también será su resultado. Después de decir sus palabras, Ie Junhie se dio la vuelta para caminar hacia el ascensor. Pero antes de que pudiera dar un paso, Jian Gao la detuvo. Espera un momento. Jian Gao le dijo con indiferencia a Jin Gan. Despiértalo. King Kong asintió pesadamente ante sus palabras. Arrastró a Liu Qian directamente como un perro muerto y lo abofeteó directamente. Bastardo, despierta. La bofetada de Bajra no fue demasiado fuerte, de lo contrario, dada la condición actual de Liu Qian, es posible que ni siquiera se despierte de nuevo. Unos momentos después, Liu Qian abrió levemente los ojos, que estaban hinchados en forma de tarta, aunque apenas podía abrir una rendija, pero al menos podía dejar que la gente supiera que estaba despierto. Jian Bao se acercó al frente, en este momento no había un rastro de lástima en sus ojos, sino que estaban llenos de odio. Te pregunto, ¿qué le hiciste a Yunin? Jian Bao preguntó fríamente. Será mejor que digas la verdad, si una palabra es mentira, te desperdiciaré aquí. Por supuesto, Liu Qian lo sabía muy bien. Las palabras de Jian Gao nunca serían para asustarse a sí mismo, y asintió apresuradamente con todas sus fuerzas, su boca gimiendo confusamente. No le hice nada, yo, ni siquiera la he visto recientemente. Jian Gao sonrió y frunció el ceño, no pudo evitar tener un rastro de curiosidad, pero al escuchar este tipo de respuesta, el corazón colgaba, pero realmente menospreciaba mucho. Pero todavía tenía la cara gélida y preguntó. ¿Estás bromeando? Entonces, ¿de dónde sacaste este colgante? Se lo di a Yunin, así que, ¿cómo podría estar en tus manos?
Liu Qian negó con la cabeza con un cuerpo tembloroso, trató de sacudir su brazo maltratado y dijo con gran esfuerzo. Esto, es todo una mentira, el colgante fue robado por Fen Pingping y luego me lo vendió, lo que acabo de decir es mentira. De verdad, soy así, no me atrevo a mentir. Cuando Liu Qian dijo esto, Jian Bao se sintió completamente aliviado, de lo contrario, todavía tenía curiosidad por saber por qué el colgante que le había dado a Ye Yunji estaba en posesión de Liu Qian. Jian Bao dejó escapar un suspiro de alivio y saludó a Bajra, indicándole que se lo llevara. Inmediatamente después, los tres fueron directamente al ascensor, dirigiéndose directamente a la oficina de Liu Guao en el camino. En el último piso del edificio Ouyuan, una enorme sala estaba llena de gente en ese momento. Estas no eran otras personas. No eran otros que los contratistas del proyecto City South. Ya estaban aquí temprano en la mañana, estudiando en grupos de 2 y de 3 cómo hacerlo a continuación. De hecho, mucho antes de Liu Guao, la familia Shu ya se había ocupado de estos contratistas en silencio. Las tácticas de Shu Tianlin. No era más que pintar un gran pastel para todos, y estas personas, cuyos intereses eran tan lujuriosos, obviamente se comieron esto, tanto que Shu Tianlin no tuvo que hacer mucho esfuerzo para cuidar de esta chusma. En el proyecto en el sur de la ciudad, estas personas tuvieron que manipular secretamente las materias primas del proyecto, mientras usaban lo segundo mejor como lo mejor. Por un lado, le estaban cobrando a Jian Ao por las materias primas de alta calidad. Por otro lado, también estaban recibiendo favores de la familia Shu. Por dentro y por fuera, estas personas realmente estaban ganando mucho dinero. Y hoy se reúnen aquí con el único propósito de repartir las ganancias. Está claro para todos que mientras el proyecto en el sur de la ciudad se derrumbe, será un gran pastel en el futuro. ¿Quién no querría venir y tomar un pedazo? Así que todas estas personas se ven muy emocionadas en este momento y están aún más llenas de anhelo por el futuro. Algunos de ellos incluso se unieron al lado de Liu Guao y comenzaron a hacer sugerencias. Sin embargo, Liu Guao se burló de estas personas y no les prestó demasiada atención. Por supuesto, Liu Guao podía ver muy claramente que estas personas eran, en el mejor de los casos, un grupo de agitadores que solo podían usarse en cualquier momento. Por supuesto, no sería tan humilde como para estar en compañía de estas personas, pero era solo que las diversas fuerzas en el lado sur de la ciudad ahora estaban entrelazadas, y él mismo se preguntaba cómo podría obtener mayores ganancias. Fuera de él. Y ahora que le ha arrancado la cara a Jian Bao, no tiene nada de qué preocuparse. Liu Guao de repente golpeó la mesa. Les indicó a todos que se callaran y luego sonrió. Todos, creo que ya es hora. Se lo diré a todos por última vez, ya que ya nos hemos vuelto contra ellos ahora. Ya no hay necesidad de humillarse, todos deberían mostrar su actitud e impulso más tarde. Solo podemos luchar por nuestros propios intereses, ¿entienden todos? Las personas presentes asintieron con la cabeza al unísono al escuchar las palabras. Liu Guao sonrió y continuó. Muy bien, todos, este proyecto del sur de la ciudad es una verdadera carne gorda, aunque cooperamos con la familia Shu, pero también tenemos que defender nuestros propios derechos e intereses, ¿verdad? Somos solo uno. Grupo, la familia Shu nos tomó a usted y a mí, en el mejor de los casos, como un arma, así que espero que todos me escuchen en un momento, lo haré. El hecho real es que una figura voló directamente desde la puerta y finalmente aterrizó pesadamente en el suelo. Esta escena llegó tan repentinamente que realmente sorprendió a todos. Y cuando todos recobraron el sentido y fijaron sus ojos en la persona que voló hacia la puerta y cayó al suelo como si fuera un saco, la multitud estalló en un grito de conmoción. Dios mío, ¿no es esto, Liu Zhao? Sí, este es el hijo del señor Liu. ¿Cómo, se veía así? ¿A quién golpeó? Joder, me temo que no está muerto, ¿verdad? ¿Todavía jadeando? ¿Quién demonios hizo esto? Señor Liu, deténgase, este es su hijo, el señor Liu, venga y eche un vistazo. Alguien de la multitud de repente le gritó a Liu Guao, saludándolo con una cara ansiosa.
Cuando Liu Guao escuchó esto, su rostro de repente se puso pálido, corriendo alrededor de la mesa frente a él y corriendo rápidamente hacia Liu Qian que estaba acostado en el medio de la habitación, sin siquiera moverse un poco. Hijo mío, ¿qué te pasa? Liu Guao se abalanzó directamente y vio a Liu Qian, que no tenía ninguna parte de su cuerpo intacta, y todo su cuerpo tembló de emoción. Liu Guao parecía incomparablemente enojado, y sus ojos miraban a su alrededor sin rumbo fijo como si estuviera buscando algo. ¿Quién diablos hizo esto? ¿Quién hizo esto? Hijo mío, ¿qué te pasa? Liu Guao volvió a mirar apresuradamente a Liu Qian, y cuando vio que los pantalones inferiores de Liu Qian ya estaban manchados de sangre, todo su cuerpo parecía estupefacto. Ese era el único hijo que tenía. Capítulo 478. La familia Liu es una sola generación, y cuando se trata de la generación de Liu Qian, todos los miembros de la familia Liu lo tratan como un tesoro, por lo que ha sido mimado en su estado actual. Pero no importa cuán mimado fuera, no estaba tan mimado como para nunca ser la próxima generación. Liu Guao estaba temblando de ira cuando volvió la mirada en dirección a la puerta. Luego vio a Jiang Ao y Ye Yunjie, entrando lentamente por la puerta. Liu Guao entendió de inmediato, y el odio en su corazón surgió como si fuera un tsunami. ¿Son ustedes, no? Liu Guao se desgarró el corazón y gritó. Ustedes golpearon a mi hijo, ¿verdad? Ante el frenesí de Liu Guao, tanto Jiang Yao como Ye Yunjie parecían incomparablemente tranquilos. Ye Yunjie respondió débilmente. Dijo. Él lo pidió, y esto es lo que usted pidió. Ustedes, la mano de Liu Guao tembló cuando señaló a Jiang Yao y Ye Yunjie y sacó apresuradamente su teléfono móvil. Marcando un número, gritó. Tú, me entregas a todos tus hermanos ahora, trae a tus muchachos y llámalos a todos. Lo que llamó Liu Guao, fue uno de sus propios hermanos. Aunque Liu Guao se ha lavado las manos nominalmente en una olla dorada y ya no pregunta por el Jianghu, después de todo, ha salido de ese paso y todavía tiene 110 hombres en sus manos. En el momento en que Liu Guao hizo esta declaración, los presentes que conocían a Liu Guao se sorprendieron de inmediato por su sudor frío. Era obvio que Liu Guao se estaba preparando para hacer un gran movimiento. Esta vez, se estimó que ni Jiang Ao ni Ye Yunjie podrían abandonar el grupo Aoyuan. E incluso si Jiang Ao y Ye Yunjie odiaban a Liu Guao. Deberían haber dejado un revés, ¿cómo podría Liu Guao dejarte ir si te rendiste con ellos? La multitud murmuró en pequeñas ráfagas y algunos incluso comenzaron a discutir lo que Liu Guao le haría a Jiang Ao y Ye Yunjie. A pesar de que estas dos personas tenían algún origen, si Liu Guao fuera lo suficientemente sensato, definitivamente no les haría las cosas demasiado difíciles. Pero desafortunadamente, en este momento, Liu Guao ya había perdido los sentidos, y obviamente era como un perro rabioso que solo quería morder y matar a sus enemigos. Ante esta llamada de Liu Guao, ni Jiang Ao ni Ye Yunjie reaccionaron, ni siquiera una expresión. El duro simplemente se quedó aquí, mientras que toda la gran sala parecía estar en silencio en este momento. Los únicos sonidos en la habitación eran los lloriqueos y gritos miserables de Liu Qian. También se escuchó el sonido de los dolorosos sollozos de Liu Guao. Durante este tiempo, alguien se acercó y trató de consolar a Liu Guao y le dijo que habían llamado a una ambulancia y que llegaría pronto. Pero Liu Guao empujó enojado al hombre, todavía sosteniendo a su hijo y llorando de dolor. El hombre se hizo a un lado con una mirada avergonzada en su rostro y no dijo nada más. La habitación volvió a estar en silencio por unos momentos, y todos parecían estar esperando a ver cómo se trataría a Jiang Ao y Ye Yunjie cuando aparecieran los 110 de Liu Guao más tarde. Pronto, después de que pasaron unos minutos, todos escucharon un sonido denso y rápido de pasos provenientes del pasillo exterior. Al escuchar el sonido, se estimó que el número de personas no era menos de 100. En este punto, todos contuvieron la respiración, esperando ver qué pasaría en un momento. Solo el sonido de los pasos parecía acercarse a la puerta de esta habitación. De repente se detuvieron. Luego pareció haber un sonido de gritos y discusiones desde el pasillo exterior.
Entonces hubo un suelo temblando, gritando y gritando, luego se oyó una cacofonía de ruido, un ruido metálico desordenado y el ruido sordo de los golpes entre sí en el pasillo. El sonido fue tan fuerte que la gente en la habitación quedó atónita. Se miraron con incredulidad, hablando, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Y en ese momento, el sonido vino de nuevo desde el pasillo. Fue un sonido tras otro, un grito tras otro. Todas las voces provenían de diferentes personas, pero lo mismo era que cada grito parecía insoportablemente miserable y doloroso. Los gritos duraron 7 u 8 minutos antes de que finalmente llegaran a su fin. Y hasta este punto, los 110 hermanos de Liu Guao todavía no habían visto a una sola persona. ¿Qué diablos está pasando aquí? De repente, un hombre perdió la voz y preguntó. ¿Alguien estaba peleando ahora? Parece que se ha detenido. ¿Dónde está la gente del señor Liu? Tan pronto como las palabras de esta persona cayeron, toda la habitación volvió a ser un caos, con todos hablando de lo que estaba pasando. Y en ese momento, un joven miró a Jiang Gao y Ye Yunjie, dudó por un momento y reunió el coraje suficiente para caminar hacia la puerta. Quería ver qué estaba pasando, y su acción instantáneamente atrajo los ojos y la atención de todos los presentes. El hombre dio un paso hacia la puerta, y justo cuando su pie delantero salió, su pie se detuvo repentinamente en el aire, seguido por la cabeza del hombre en alto, como si hubiera visto un monstruo aterrador. Una mirada de inquietud apareció en su rostro. ¿Qué hay de malo con esto? Cuando la multitud lo vio moverse así, apresuradamente señalaron y hablaron. Algunos negaron con la cabeza en confusión, indicando que no entendían. Otros siguieron la mirada aterrorizada del hombre y miraron desesperados hacia la puerta. Pronto el pie del hombre, listo para salir por la puerta, se retrajo. Luego se dio otro paso hacia atrás apresuradamente, seguido de otro paso. La acción del hombre fue un espectáculo asombroso para todos. Pero pronto parecían entender por qué el hombre había hecho un movimiento tan extraño. Porque justo cuando el hombre dio un paso hacia atrás, en la entrada de la habitación, apareció de repente una figura enorme. La figura se inclinó levemente y entró por la puerta. Solo pude ver que este hombre medía más de 2 metros de altura, con un cuerpo alto y ancho, y se estimaba que pesaba al menos 150 kilos. Aunque estaba vestido con un traje, sus fuertes músculos eran tan fuertes que el contorno se podía ver a través del traje. Este hombre parecía un monstruo, medio pie más alto que todos los demás presentes, y la forma en que todos lo miraban estaba naturalmente llena de asombro. Tan pronto como este hombre entró, caminó directamente al lado de Ye Yunjie, se inclinó levemente hacia ella y dijo en voz baja. Señorita Ye, ¿hay algo que necesite? Obviamente, cualquiera podía ver que este hombre era uno de los hombres de Ye Yunjie. Y especialmente Liu Guao, después de ver que el traje de este hombre todavía tenía jirones de sangre colgando, inmediatamente se puso un poco nervioso y preguntó. ¿Quién eres tú? ¿Dónde están mis hombres? King Kong levantó la cabeza y miró a Liu Guao con desdén, y no pudo evitar burlarse. ¿Tus hombres? Están todos afuera de la puerta. Si quieres llamar a una ambulancia, será mejor que llames más, de lo contrario definitivamente ahí no será suficiente. Liu Guao se sorprendió cuando escuchó eso, su mandíbula cayó mientras miraba a King Kong, asombrado. ¿Qué dijiste? ¿Tú dijiste? Yo, mis que son 110 hermanos, usted. Antes de que cayeran las palabras de Liu Guao, escuchó una risa sarcástica de Bajra. Oh, tú que son 110 bolsas de paja, cuenta un pedo, ni siquiera he esperado para hacer un movimiento, algunos de mis hermanos para resolver ese tipo de papel, ¿también tienes el descaro de sacarlo para avergonzar a la gente? Capítulo 479. ¿Qué? ¿Todo sacado? Esta declaración de King Kong causó un gran revuelo en la sala. Todos se miraron con incredulidad, y luego estalló un murmullo de discusión. Algunos lo encontraron increíble, mientras que otros cuestionaron las palabras de King Kong. Muchos más, por otro lado, todavía estaban tratando desesperadamente de mirar hacia la puerta para ver cómo era realmente la escena exterior. Solo cuánto lo intentaron.
Al final fue en vano, y al final no se pudo ver nada más que el sonido de un llanto, un lamento que era tan horrible de escuchar. ¿Qué dijiste? Liu Guao estaba asombrado, obviamente también por las palabras de King Kong. Hubo cierta incredulidad. Después de todo, había cientos de personas allí, incluso si este Bajra era fuerte y sus compañeros eran fuertes. ¿Podría seguir siendo así de fuerte? ¿Qué tipo de personas son si pueden manejar a 100 personas en unos pocos minutos? ¿Superhombre? ¿Y cuántos de ellos había? Liu Guao apretó los dientes, miró con crueldad a la otra parte y gritó apresuradamente a la puerta. «Dame a alguien, ¿dónde están todos?» «Vamos, alguien», sin embargo, gritó durante mucho tiempo, pero ninguna voz le respondió. En este momento afuera de la puerta, no hubo un solo sonido más que los gritos desolados de su grupo de hombres. Liu Guao, algo incrédulo, dejó rápidamente a Liu Qian y caminó rápidamente hacia el pasillo fuera de la puerta. Tan pronto como se movió, aquellos que querían saber qué estaba pasando fuera de la puerta también lo siguieron apresuradamente hacia la puerta. Solo la multitud salió por la puerta llena de expectativa, pero la escena frente a ellos los sorprendió directamente. ¿Qué está pasando aquí? Un hombre exclamó de repente, claramente sorprendido por la escena que tenía ante él. Sintiéndose incomparablemente aturdido y asustado, los ojos de este hombre en realidad estaban llenos de un mínimo de miedo. Todas estas personas lloraban, y no había una sola mancha en sus cuerpos, o los habían golpeado hasta dejarlos morados o les habían roto las piernas y los pies. Junto a estas personas, apoyados en una esquina, había varios hombres vestidos de negro dando vueltas. Aunque estas personas no tienen el cuerpo fuerte que hace que las personas se sientan temerosas al ver a King Kong, aún se puede ver que la calidad física de estas personas es diferente a la de la gente normal. 4 o 5 de ellos han acabado con tanta gente. De repente, una voz de la multitud sonó con un tono lleno de incredulidad. ¿Esto sigue siendo humano? Esto da demasiado miedo, ¿verdad? Dios mío. Comentando cómo una persona asumió más de 20 y aún ganó por completo. ¿Qué va a hacer esto? Obviamente, la escena frente a ellos, donde algunas personas del grupo de Lei se ocuparon fácilmente de los 110 hombres de Liu Guao, realmente sorprendió a todos los presentes. Y mientras estaban conmocionados, sintieron aún más un toque de pánico. Debido a que estas personas fueron traídas por Jiang Gao y Ye Yunjie, algunos de sus hombres fueron suficientes para dominar a tanta gente. ¿Qué hay de ellos mismos? Habían traicionado a Jiang Gao y habían apuñalado por la espalda al proyecto Ciudad Sur, lo que les hizo perder miles de millones de dólares de una sola vez. Y hoy Jiang Gao y Ye Yunjie habían traído secuaces tan poderosos. ¿Podrían todavía ahorrarse ellos mismos entonces? Nadie tenía fondo en el corazón, no sabían qué pasaría exactamente en la siguiente escena. Uno por uno, estaban en ascuas. De repente, un miembro del grupo de Lei al otro lado de la puerta levantó la cabeza, miró a Liu Guao y preguntó con una sonrisa juguetona. ¿Algo más? Ven conmigo si es así. La cara de Liu Guao cambió ligeramente ante sus palabras. No tenía más. Todo el dinero de su familia, que había estado administrando durante años, estaba aquí, y se lo habían llevado todo sin ningún esfuerzo. Liu Guao sabía muy bien que ahora no podía contar con nadie. Gruñó fríamente y regresó directamente a la habitación, mientras que los contratistas que se habían reunido para ver la diversión también lo siguieron apresuradamente. Si se dijera que en este momento todavía estaban llenos de indiferencia y desprecio por Jiang Gao y Ye Yunjie. Entonces, en este momento, no se atreverían de todos modos. Estas personas sabían muy bien qué tipo de destino enfrentarían si causaban más problemas. Cuando la multitud regresó a la habitación, se sorprendieron al descubrir que Jiang Gao y Ye Yunjie habían dibujado una silla y se habían sentado, y estaban mirando a la multitud con frialdad. Ye Yunjie se burló y dijo: «General Liu, ¿este regalo de reunión sigue siendo de su agrado?» Liu Guao miró a Liu Qian en el suelo, su corazón una vez más se llenó de ira, pero sabía mejor que era impotente para luchar contra Jiang Gao y Ye Yunjie en este punto. Ustedes han ido demasiado lejos. Liu Guao rugió de dolor e ira.
Incluso si matas a todas esas personas afuera de la puerta, no me importa, pero este es mi hijo. ¿Tú, has ido tan lejos como para? Liu Guao no había terminado su oración. Fue interrumpido por la fría indiferencia de Ye Yunjie. Este último dijo con frialdad. Usted pidió esto, por el traidor, hemos sido lo suficientemente misericordiosos. Fuimos lo suficientemente amables con usted. Mostramos la mayor buena voluntad y confianza, pero ¿qué hay de usted? Cuando en secreto se confabuló con otros y nos causó daño. ¿Ha pensado si ha ido demasiado lejos? Liu Guao se quedó estupefacto por las palabras, esta era la verdad y ciertamente no tenía poder para refutarla. Ye Yunjie resopló con frialdad y continuó. Bueno, comencemos a hablar ahora, no nos llamaste aquí para tener algo que decir. Liu Guao apretó los dientes y dijo. No hay nada más de qué hablar, te llamamos aquí hoy por una cosa, tienes que contar el proyecto y pagarnos la cantidad original, de lo contrario, o si no, ¿qué quieres? De repente, Jian Hao abrió la boca y dijo en un tono severo. Lógica de mierda, te contraté para construir el proyecto del sur de la ciudad al final, secretamente confabulaste con otros y arruinaste el proyecto del sur de la ciudad, en retrospectiva, sigues sin vergüenza y me pides dinero. ¿Esa es tu cara o qué es? Jian Hao no había querido venir, pero sintió que no podía tragarse esta ira en su corazón, y vino, de hecho, solo para preguntarle a Liu Guao sobre estas palabras. Ye Yunjie dijo inmediatamente después. Cuando firmé el contrato antes, recuerdo haberlo firmado muy claramente, si hay un problema con la calidad del proyecto, entonces la responsabilidad final correrá a cargo de usted, en cuanto al pago del proyecto para ser entregado o no, será mejor que le pida que eche un vistazo al contrato original. Ye Yunjie, por supuesto, recordó todas las cláusulas del contrato original, de hecho, originalmente había planeado ajustar cuentas con estos contratistas, grandes y pequeños, hoy, pero inesperadamente, estas personas habían ido un paso por delante de ella y rompieron directamente sus cuentas. Última capa de vergüenza. Pero, naturalmente, a Ye Yunjie no le preocupaba demasiado que estas personas discutieran algo, porque de acuerdo con los términos del contrato, las primeras personas en ser responsables de cualquier problema con el proyecto City South fueron estas personas, y no hubo exenciones. Cláusula del contrato, lo que significaba que mientras hubiera problemas con la calidad del proyecto, difícilmente se podía culpar a estas personas. Capítulo 480. Por supuesto, si quieren liberarse de la responsabilidad, no es imposible, a menos que tengan un certificado de verificación de calidad de proyecto firmado por la propia Ye Yunjie. El significado de este certificado de conformidad es que prueba que la calidad de un determinado proyecto ha pasado y ha sido aceptado por el proyecto. Solo entonces se emitiría este certificado de conformidad. Solo que, en este momento, ninguno de los proyectos en el sur de la ciudad está terminado, por lo que sin finalización es imposible emitir un certificado de conformidad. En segundo lugar, la mano está sobre el cuerpo de Ye Yunjie, ¿alguna vez ha firmado algo así? Ella tiene un número en su corazón, incluso si la otra parte quiere falsificarlo, es imposible. En otras palabras, no importa cómo la otra parte quiera discutir de manera sofisticada, ya que eligieron meterse con la calidad de proyecto en el sur de la ciudad, al final solo pueden comer su propia fruta. Solo que Ye Yunjie todavía parecía haber subestimado demasiado a estas personas. Después de que terminó de hablar, Liu Guao a un lado dejó escapar una risa fría y preguntó. Entonces, señorita Ye, ¿de verdad no nos va a liquidar el pago del proyecto? Sorprendentemente, Ye Yunjie no tenía miedo de nada cuando el asunto había llegado a este punto y ni siquiera respondió. Liu Guao se burló y extendió su mano directamente, permitiendo que una persona a un lado entregara una pila de documentos y dijo con una sonrisa. Entonces, en ese caso, me gustaría mostrarles algo bueno. Habiendo dicho eso, Liu Guao directamente hizo que alguien le entregara algo a Ye Yunjie. Ye Yunjie no pudo evitar sentir un poco de curiosidad, pero después de que terminó de leer la pila de documentos, todo su rostro cambió de repente. Esto es falso. Imposible, no he firmado nada como esto.
Ie Junhie lo negó repetidamente, con una cara increíble. Y cuando Jiang Gao vio esto, también tomó apresuradamente la cosa y la leyó, y después de leerla, Jiang Gao también se veía incomparablemente sorprendido. Porque en este momento, el documento en sus manos no era otro que docenas de cartas de aceptación, y justo al final de cada carta de aceptación, estaba el sello oficial y la huella de la mano de Ie Junhie. Esto es una falsificación. Jiang Gao también se levantó y dijo: ¿Crees que puedes producir algo como esto para eludir tu responsabilidad por completo? Liu Guao sonrió sarcásticamente y dijo con total preocupación: ¿Todavía me mencionas alguna responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tengo ahora? La responsabilidad es toda tuya, el proyecto fue aceptado por ti, y... como ha sido aceptado, entonces hay problemas con la calidad de proyecto otra vez. Naturalmente, no tiene nada que ver con nosotros, ¿eh? ¿Quién quieres que sea responsable de ti? Eres una mierda. Ie Junhie gritó con enojo. La mayoría de los proyectos en el sur de la ciudad acaban de comenzar a construirse y ninguno de los edificios se ha completado por completo hasta ahora. ¿Qué carta de aceptación te voy a dar? Es más, estoy al 100% seguro que nunca he firmado esta carta de aceptación, así que debe ser falsa. En este sentido, Ie Junhie estaba muy convencida, no recordaba si había hecho algo o no. Sin embargo, Liu Guao sonrió de nuevo y dijo de manera significativa: Señorita Ie. Por favor, mire de cerca la primera oración de la carta de calificación, dice, a solicitud de la parte A. Se emite certificado de aceptación de la obra. Esta es la iniciativa de tu partido A. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y pensé que lo negarías, así que he encontrado a alguien que sea firme. Ese sello oficial es de hecho tu oficial sello y sello a mano. ¿Qué más puedes decir? Cuando Liu Guao dijo eso, arrojó un informe de confirmación de huellas dactilares a Ie Junhie, en el que estaba escrito en blanco y negro que la huella dactilar era de hecho la de Ie Junhie. Ie Junhie estaba sorprendida, no podía creerlo. Ella no lo podía creer. Y rápidamente lo pensó. Si las huellas dactilares eran de hecho suyas, entonces parecía que esta vez la habían puesto de nuevo. La mente de Ie Junhie estaba pensando frenéticamente en quién podría haber obtenido su sello oficial y tener acceso a sus huellas dactilares. Parecía que solo Ie Xiaorou podía hacerlo. Cuando pensó en esto, Ie Junhie golpeó su mano sobre una pequeña mesa frente a ella, y la mesa estaba rota. La cara de Ie Junhie estaba disgustada, realmente no podía entender, Ie Xiaorou era su propia hermana, ¿por qué tenía que calcularse tanto? Durante tantos años, le había dado todo lo que quería y ni siquiera la había regañado o golpeado con un dedo. Pero al final, se había traicionado tanto a sí misma, y realmente estaba tratando de empujarse al borde de la extinción. Ie Junhie estaba incomparablemente dolorida, apretando los dientes. En voz baja, murmuró: «Este lobo de ojos blancos». Su barriga estaba llena de odio, no podía esperar para atrapar a Ie Xiaorou para sí misma en este momento y preguntarle sobre todo. Pero ella misma ni siquiera sabía dónde estaba ahora, y Junhie exhaló un suspiro. En este momento, finalmente sintió una pizca de impotencia. Hermana Ie, ¿qué te pasa? De repente, Jiang Yao tocó suavemente a Ie Junhie. Preguntando: ¿qué está pasando? ¿Podrías ser realmente tú? No. Ie Junhie negó con la cabeza con decisión y dijo: te contaré en detalle sobre este asunto más tarde, pero ahora parece que lo que tienen en sus manos parece ser real, y puedo garantizar que estamos siendo contados. Al escuchar esto, Jiang Gao solo se sintió un poco incómodo. Calculado de nuevo, ¿cuál fue el origen de esa persona que quiso darse la muerte? En este momento, Liu Guao parecía un poco presumido, como si sintiera que había retrocedido un juego. Dijo con orgullo: ¿qué te parece? ¿Lo crees ahora? Oh, si lo crees, simplemente liquida obedientemente todos los pagos del proyecto con claridad, de lo contrario. ¿De lo contrario, qué quieres? Ie Junhie miró a Liu Guao, un indicio de intención asesina inundó sus ojos. El principal negocio de la empresa es proporcionar una amplia gama de productos y servicios a sus clientes. De lo contrario, encontrémonos en la corte.
Liu Guao se burló, creo que mientras este asunto se lleve a la corte, definitivamente serán ustedes los que sufrirán. Pero si llevamos el asunto a la corte y se niega a pagar, entonces la corte definitivamente congelará sus cuentas bancarias, y entonces realmente estarás muerto. Por supuesto, Liu Guao no solo habló de eso, sabía muy bien lo que estaba pasando aquí y sabía lo que más temían Jiang Gao y Ye Yunji en este momento. Aunque Jiang Gao y Ye Yunji ahora se encontraban en una situación difícil, al menos tenían una gran cantidad de dinero disponible para trabajar. Pero si los fondos estuvieran congelados, sería un final miserable. Liu Guao estaba muy orgulloso de sí mismo, sentía que había atrapado el punto dolorido de Jiang Gao y Ye Yunji, y mientras pudiera atrapar su punto dolorido, podría pellizcarlos hasta matarlos. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.